Estamos en otra entrevista aquí en estas mágicas cuevas de Ilaló y en esta oportunidad estoy con un gran amigo, con Jorge Espinosa, que hablábamos detrás de cámara cómo te defino, ¿no? O cómo te presento a las personas que nos están viendo. Un arquitecto, un humanista, un activista, y creo que es un personaje muy importante de los que hace falta en Ecuador, ¿no? Estamos en un momento crítico donde el medio ambiente está amenazado, donde la cultura ecuatoriana tiene que salir a la luz, y creo que es a través de estos proyectos que hace Jorge, junto con otro grupo de amigos y amigas, que de a poquito voy conociendo a todo el grupo que hay atrás tuyo. Y para mí es muy emocionante saber que hay nuevas voces, hay nuevos proyectos, hay personas comprometidas con el país para sacar adelante una cultura milenaria, ¿no?, que sobrevive en este territorio. Y creo que esta entrevista va a ser muy interesante porque vamos a comentar no solamente el trabajo de Jorge, sino también proyectos que están buscando recuperar el patrimonio cultural y por sobre todo protegerlo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, querido amigo Esteban, que para mí ha sido un gusto conocerte. Ha sido siempre una parola ahí en el camino, saber que uno no está solo haciendo las cosas que le gusta. Y obviamente es un ícono reconocerte a ti siempre en todo lo que haces alrededor del mundo, y realmente tu trabajo es valiosísimo. Y hemos colaborado juntos en el Museo Plutarco Naranjo y es algo que vamos a conversarlo hoy también, ¿no? Jorge, vamos a meternos de lleno un poco para que la gente conozca la interacción que tenemos en este proyecto que se inauguró el año pasado, el Museo Plutarco Naranjo de Dialogando Saberes, que está en la Universidad Andina. Me gustaría que nos introduzcas un poco cómo se creó esta idea de museo y, bueno, cómo fue atravesando las diferentes etapas para llegar a la inauguración. Creo yo, uno de los mejores museos del Ecuador, sin lugar a dudas. Tengo ahora la dicha de poder contar esta historia, pero ha sido una aposta por la cual ha tenido varias personas que han ido trabajando este proyecto. El museo es en honor a Plutarco Naranjo Vargas. Es un médico alergólogo ambateño. Murió hace aproximadamente una década y es una de las figuras más importantes contemporáneas del Ecuador. Es un hombre muy multifacético, un escritor, coleccionista de arqueología, fue diplomático, además fue ministro de Estado. Tuvo ahí varios momentos icónicos, como por ejemplo haber despenalizado el uso de la medicina ancestral en el Ecuador, que lo hizo en compañía de Enrique Ayala Mora cuando fue senador del país. Y lógicamente era pues alergólogo, tenía un laboratorio, y creo que es importante también mencionar que junto a él estaba su querida esposa Enriqueta Banda, que también era médico, y además de esto fue quien administraba todo el laboratorio. Tenía sus propias investigaciones y entre los dos pues lograron llegar muy lejos. Tenían varias publicaciones, él tenía una columna y tenía un enfoque muy, muy particular sobre nutrición, historia, alrededor de Eugenio Espejo y Juan Montalvo. Y como ven, un hombre con un abanico enorme de experiencias. Y él tenía una colección que fue poco a poco integrando en su universo de más de 5,000 piezas arqueológicas que las tenía en su casa. Y él, antes de morir, le entrega a la Universidad Andina Simón Bolívar su colección arqueológica, porque sabía que estaba entregando buenas manos. Él además fue también cofundador de la Universidad Andina y dirigía el área de salud. Entonces le entrega a la universidad toda su colección arqueológica, y la universidad a cambio le promete a él y promete a su familia hacerle un museo en su honor y en honor a la salud y lógicamente toda esta colección arqueológica, ¿no? Entonces aquí las figuras clave y las figuras más importantes, bueno, en primer lugar reconocer todo el bagaje, la experiencia, el legado que ha dejado el doctor Plutarco Naranjo, que además fue reconocido como un doctor honoris causa, y a la Universidad Andina, su rectorado, al Colegio de América, a Enrique Ayala, Ana María, quienes han empujado este proyecto que en un inicio era aún muy abstracto, pero poco a poco fue cayendo. Entonces, si lo vamos desde atrás, son más o menos unos 10 años, 12 años que está el proyecto en marcha. Mira, un montón. No sabía que llevó tanto tiempo. Yo me introduje más que nada en la musicalización del museo,
y me pareció siempre un proyecto interesante porque vamos a hablar un poquito de la arqueología del Ecuador, ¿no? Que pasa muchas veces que la mayoría de los museos en el Ecuador, que terminan siendo patrimonio del Ecuador, han sido colecciones privadas, ¿no? Eso es interesante cómo entender que a veces entramos a un museo y pensamos que por ahí fue el gobierno que fue juntando piezas, pero en realidad terminan siendo donaciones de, en este caso, grandes personajes de la historia del Ecuador, y esas colecciones terminan llegando a manos de universidades o instituciones públicas y se comienzan a hacer estos proyectos de exposiciones de piezas. Contanos un poquito acerca del diseño del museo, cómo fue planteado. Sé que tiene varias áreas. Háblanos un poco de cómo fue el diseño de la museografía del museo. Me encanta la pregunta y gracias por eso, es la parte más interesante, por lo menos para mí. Bueno, yo me integré al equipo oficialmente de museografía, arquitectura, hace aproximadamente en el 2021. Fui invitado por la Fundación Sinchi Sacha, que era dirigido por Juan Martínez, y con Daniela Castillo, que además también fue estudiante de la Universidad Andina en su maestría de museología, y ellos me invitaron a participar como arquitecto. Y ahí fue cuando todo empezó realmente una revolución, y digo una revolución interna para mí, porque yo no sabía que me gustaba tanto la arqueología. O sea, yo lo reconocía en mis primeros años de vida, pero cuando ya tuve contacto con arqueología, con toda la historia, fue como inundarme, ¿no? Entrar y profundizar en un océano que hasta ahora no salgo a tomar respiro, digamos. Y en ese momento lo primero que me pidieron es hacer un espacio, un museo que nos estaba pidiendo la Universidad Andina a través del Colegio de América. Y claro, el reto era muy importante. El reto era para mí, primero era un honor, y además sabía que tenía que lograr algo que primero era innovador, ¿no? Que digamos es uno de los elementos más importantes de la arquitectura para mí, un espacio temporal, ¿no? Que esta temporalidad viene de ser elegante, ¿no? La elegancia no es más que para mí la ausencia de decoraciones innecesarias, ¿no? Nada falta, nada sobra. Es muy armonioso y además tenía que ser coherente. Eso es para mí siempre un eje rector, ¿no? La coherencia. Tenía que ser un espacio coherente. Un espacio que sea coherente con el sitio, ¿no? Estaba emplazado en un subsuelo. Un espacio que sea coherente con lo que es su función, un museo, ¿no? Donde viven las musas, que es el significado de museo. Y además de un museo de arqueología. Y sobre todo el concepto de museo, ¿no? Que es dedicado a nada más, nada menos que este personaje, un chamán, nada más. Entonces, un poco pensando, se me ocurrió proponer como concepto, que este es, digamos, el siguiente punto crucial y, digamos, la aventura más emocionante que tiene un arquitecto, que es plantear un concepto arquitectónico. Y para mí el concepto fue inmediatamente un templo. Hay que hacer un templo, ¿no? Hay que hacer un templo de un chamán, porque estamos hablando de salud, ¿no? Que es un tema tan espiritual. Estamos hablando de un chamán, y además el sitio se prestaba, ¿no? Hay este concepto que se llama el genius loci. No sé si es que lo han escuchado antes, pero es quien habita el espíritu del espacio, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que quien vaya a hacer una intervención, ¿no? Como a modo de terapeuta, que es como dice Campo Baeza, que es un gran arquitecto español, vaya y conozca el espíritu del espacio, ¿no? Se reconozca, ya un poco entienda qué se necesita dentro del espacio, cuáles son sus potenciales. Y uno entra al espacio, que era este gran parqueadero, y de una siente que te dice, quiero ser un templo, ¿no? Tengo estas luces, estos lucernarios, tengo esta iluminación bastante un poco mística. Ya te estaba diciendo que quería, y a partir de ahí dijimos, hay que hacer un templo, y esa fue la idea que ganó con todo el consejo de arte. Y ahí fue cuando empezamos con Daniela, pues a armar la museografía, y esa es la siguiente parte. Contanos un poco de la museografía. La primera vez que entré al museo, noté dos partes bien claras, ¿no? Una parte relacionada con la arqueología específicamente, hacia la izquierda cuando entramos, y hacia la derecha empezamos a ver como cuestiones más etnográficas o cuestiones más relacionadas con culturas actuales. Háblanos un poquito de esa primera sala. Claro, el guión museológico planteaba que esto era un diálogo de saberes entre el conocimiento de salud visto desde la arqueología, que es a la izquierda lo que tú dices, ¿no? Que es el altar de la arqueología, y a la derecha
la medicina ancestral hoy, vista desde la etnografía, vista desde los chamanes, taitas, mamas, yachas, actuales, parteras, hierbateras, que puedan contarnos sobre cómo ejercen su oficio de salud en la actualidad. Entonces tienes estos dos grandes altares que se miran, ¿no? El pasado y el presente se mira, y cuando tú entras estás en la mitad y ves estos dos cómo están en esta dualidad, porque este es otro tema importante, la dualidad, ¿no? Desde la arqueología y la arquitectura, y podemos desde ese momento ya plantear que este diálogo de saberes necesitaba primero ser reforzado por esta arqueología que son estos dos altares, y además están inspirados en arqueología de la costa. La mayoría de las piezas son de la costa del doctor Plutarco, y nos inspiramos de maquetas arqueológicas que tienen chimeneas. Y esto es un tema importante. Aquí hablamos un poco de la tipología, ¿no? El tipo. Y cómo, aquí nos planteamos una pregunta: ¿cómo es un templo? ¿Cómo es un centro ceremonial antiguo, ¿no? Y hacer eso, pues, no solo requirió investigar muchísimo, leer muchísimo, sino además mezclar. O sea, generar un nuevo tipo, generar una nueva tipología de museo, ¿no? Inspirado en esto. Entonces, a partir de ahí es que ya ubicado estos dos grandes altares, ya enfocados en que era un templo, es que empezamos a armar ya las colecciones e ir un poco seleccionando todas las piezas arqueológicas con la Dani, que además fue toda una aventura. Fue ella quien lógicamente estableció cómo debería ser el discurso, ¿no? El guión museológico, empezando por el territorio, ¿no? Ubicarnos en el territorio ecuatoriano, ¿no? Un lugar mega biodiverso. Tenemos aquí territorios como el Yasuní, que es el lugar más biodiverso del planeta, algo que tengo muy cercano del corazón porque luché por la consulta popular durante igual una década, y además un lugar megacultural, y siempre lo ha sido, ¿no? Aquí donde pones una pala sale algo, pues sí, siempre ha sido adaptado, y es mágico realmente la interacción del ser humano con la naturaleza. Sabemos que la Amazonía es tan biodiversa gracias al ser humano. El ser humano es quien ha traído más especies, ha hecho que precisamente lugares como el Yasuní sean tan mega biodiversos, ¿no? Y esta primera exposición te ancla, ¿no?, este territorio y te enseña todas estas piezas, y ahí empezamos con una primera inversión, ¿no?, que es ya otro de los componentes importantes de este museo, que no quería ser muy convencional, ¿no?, en tanto mostrarse las piezas y decir, esta es una pieza Cañari, ¿no?, de tales características, sino un poco que la persona pueda experimentar sensorialmente el museo, y eso es lo que realmente le queda a uno. Uno aprende lecciones cuando hay emoción de por medio. Eso es lo que a uno le carga. Entonces queríamos integrar este conocimiento al espacio, y pues se nos ocurrió tener una cúpula, ¿no?, en donde uno entra y ve un infinito de rostros. Un infinito de rostros que son desde la cultura Valdivia hasta las culturas que llegaron a tener contacto, pues, con los primeros españoles, ¿no?, que llegan a Coaque, o aquí. Y una vez con eso, pues ya empezamos el resto esto, que creo eso fue lo más difícil, y seguro Dani estaría más de acuerdo que fue lo más difícil, por dónde empezar. Como darle forma, ¿no? Está bueno porque estás hablando de todos los conceptos, ¿no?, que están previos a la manifestación física del museo, y creo que a nivel museográfico, cómo logran exponer las piezas hablan por sí mismas. Y eso es algo muy interesante de esta museografía que han planteado, que es dejar que la pieza te hable. Y es dejar que la persona entre y se contacte con el espíritu de la pieza. Y cómo han armado estos lugares de exposición circular, ¿no?, que siempre me llamó mucho la atención, porque la arqueología siempre está puesta sobre una sola pieza, ¿no? Y en este caso, la colección de Plutarco, había muchos pedacitos de piezas, ¿no? Y la forma en que han expuesto las piezas creo que es casi única, ¿no? Claro, y de verdad que, y gracias por ese reconocimiento de un espacio diferente, y eso es lo que siempre queríamos con Daniela, con el Juan y con todas las personas, porque lo que primaba era ser diferentes, ¿no? Ser un museo diferente, sensorial, y además mostrar la mayor cantidad de piezas posibles, porque lastimosamente cuando hay una museografía fija, como el caso del Museo Plutarco Naranjo, corríamos el riesgo de que si es que dejábamos muchas piezas en bodega,
no iban a poder ser apreciadas. Y eso iba a ser una lástima para estas piezas que además guardan tanto misterio y tanta historia que lógicamente la idea era poder explorar lo más posible al público y de una manera muy estética. Entonces, ¿cómo hacemos que este núcleo, ¿no? Este altar, que es de la arqueología, cómo le damos ese extra, ¿no? Que no solamente es el resto de exposiciones que son vistas, sino que además llegues y puedas de alguna manera inspirarte y que tengas algo así de interactivo, pero más fuerte. Ahí es cuando pues, se nos ocurre hacer lo que yo le llamo un piano de pared, porque estaban los instrumentos en vertical y las teclas estaban en horizontal. Y ahí fue cuando, pues, un poco en composición, porque todo esto fue alrededor de una composición, cabe rescatar que es composición pura, áurea, y además proporciones divinas que la manejan y la han manejado en sus antepasados a una perfección y sofisticación única. Escuchar estas piezas que habían estado bodegadas ya para ese momento 10 años, ¿no? Sin contar con todo el tiempo que estuvieron enterradas, escucharles sonar fue mágico. Bueno, yo quiero decir que he aprendido muchísimo de ti, amigo, porque cuando estábamos haciendo ya la musicología, toda la música para el museo, y tú ya entraste a hacer este trabajo, y me acuerdo cuando me dijiste, tienes que sacarle radiografías. Y fue súper interesante porque, claro, al ver esto, ¿no? Al poder ver cómo la parte interior, y me recuerda mucho lo que tú decías, ¿no? De las partes femeninas, creo que está ahí muy vinculado el tema de la música con la feminidad, incluso con las dualidades, ¿no? Porque tienes objetos que son muy masculinos. Fue simplemente maravilloso, ¿no? Y esto es algo de que los mantengo con un recuerdo muy con mucho cariño, porque obviamente es parte de la evolución y desarrollo, y hay que mostrarlo, ¿no? Hay que mostrarlo al museo, más bien invitar a toda la gente que vaya, que experimente este espacio, porque no solamente tenemos estos dispositivos, hay otras cosas también interactivas muy interesantes, y hay espacios abiertos que uno se queda maravillado, y es parte de esta experiencia de ser arquitecto y estas estrategias, que es precisamente que el espacio tenga un carácter fuerte, que lo tiene, y además que hay mucha emoción y sorpresa, ¿no? Entonces de repente llegas y te sorprende estos espacios dentro del museo. Así que te voy a dar el espacio para unas pequeñas palabras finales, que hables con la gente que nos está mirando, y bueno, que nos transmitas, ¿no? Todo este conocimiento, todo este trabajo que has hecho, y también para inspirar a futuras generaciones. Nosotros ya estamos pisando los 40, en mi caso, ya sabes, casi también. Estamos ahí en el cuarto piso, y también hay nuevas generaciones, ¿no? Hay chicos más jóvenes que también hay que inspirar, hay que darles, ¿no? Esa soberanía, ese poder que a veces quizás desde lo estatal no viene, y es importantísimo estas iniciativas, ¿no? De gente, me considero joven también, nos consideramos jóvenes, pero también empezar a inspirar a nuevas generaciones a que entiendan el pasado milenario y la función tan importante que tenemos a nivel social. Gracias, Esteban, por el espacio, la entrevista. Yo la verdad es que yo te quiero mucho y te admiro mucho, y sobre todo el trabajo que haces, y para mí ha sido un honor estar en este espacio. Yo quiero compartir solo una reflexión breve, y es que realmente soy creyente en que hay que ver hacia atrás, ¿no? Hay que verse en el pasado un poco para entender el futuro, en primer lugar. Y en segundo lugar, que el ser humano siempre está buscando ser más eficiente. Siempre es la búsqueda de encontrar soluciones más rápidas para lograr nuestro cometido, para vivir más cómodamente, ¿no? Para trabajar más cómodamente, más rápidamente, ¿no? Entonces, esta innovación, ¿no? Es lo que nos lleva a encontrar y hacer organizaciones, colectivos. Entonces, yo sí invito a innovar, ¿no? Creo que hay que innovar en los tipos, ¿no? A innovar en la arquitectura, a innovar en hacer nuevos tipos de sillas, innovar, hacer nuevos objetos musicales, innovar, hacer nuevas sociedades. Y eso es algo que tú haces muy de cerca, ¿no?
innovar, hacer nuevas sociedades, nuevos colectivos, porque eso es lo que nos permite tener nuevas guías, nuevas líneas guías de qué funciona y qué no funciona, ¿no? Al fin y al cabo, realmente nada está dicho, nada está hecho, y sí estamos tratando de empujar todo lo que podemos, incluso en el mismo sitio Valdivia, aquí en Ecuador, apoyando incluso a la reconstrucción del Museo de Sitio, donde se describe por primera vez a Valdivia, y creo que es mucho es eso lo que nos inspira, ¿no? El pasado para ver hacia un futuro con esperanza, ¿no? Un futuro millonario. Bueno, Jorge Espinosa, agradecidísimo por tu participación aquí en las entrevistas. Espero que les haya gustado estas palabras de un gran amigo que seguramente en un futuro será más conocido por muchísimas cosas, no solo vos, sino todo tu equipo de trabajo. Así que bueno, damos por finalizada esta entrevista y los esperamos en los próximos capítulos que estamos haciendo, agradeciendo siempre aquí a las Cuevas de Ilaló, a todo el equipo de producción, a Sandra Moya en las cámaras, a Carolina Félix, que también está ahí ayudándonos. Y bueno, nos esperamos en nuevos episodios. Muchas gracias, Jorge. Te admiro mucho también. Muchas gracias, amigo. Gracias.